Claramente, pero han habido contradicciones muy vergonzosas y que creo que es bien importante tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque juran sobre la Biblia, supuestamente. Rodrigo Paz dice en su juramento Dios, patria y familia. Y literalmente Rodrigo Paz comienza su discurso agradeciendo a la Pachamama. No, en Bolivia lo que tenemos que empezar a evaluar es a qué Dios estamos sirviendo. ¿Sí? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Estamos sirviendo a los ídolos, estamos sirviendo al Estado como Dios, porque literalmente si el Estado dice de que no hay un Dios sobre ellos, entonces el Estado se cree Dios, o estamos sirviendo al único Dios verdadero, ¿sí? Que se revela en la Escritura. Entonces, creo que ese enojo, esa molestia, porque nuestra Constitución dice que somos un país laico, en realidad surge de la ignorancia del verdadero estado del hombre, y es de que el hombre siempre va a adorar y va a servir un Dios. Eso es inevitable. Una de las personas y personajes de nuestro país que se ofendió tremendamente fue María Galindo, ¿sí? Y estuvo sumamente ofendida. Entonces, si María Galindo, la abortista, lesbiana, promotora de la inmoralidad en nuestro país, se ofende por algo así, creo que no estamos tan mal en ese aspecto, por si acaso. Sí, porque si la feminista se está ofendiendo, entonces creo que no estamos tan mal. Lo que quieren es instrumentalizar al aborigen con fines políticos para actualizar la estrategia comunista que enfrenta en una dicotomía a cierto sector de la población contra otro. No vino María Corina Machado, ¿verdad? La opositora de Venezuela no vino, pero sabemos que le hizo una llamada a Rodrigo Paz para felicitarlo y todo eso, ¿sí? Y muchos creen, wow, viste, somos contrarios al socialismo y somos contrarios a los Chávez y a los Maduros y todos esos. No sé si está bien, pero Corina Machado es una abortista progresista igual. Sí, tiene esa corriente. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en catalogar de que con quién nos relacionamos es específicamente la ideología política que tenemos. Porque por si acaso se lo invitó a Milei, pero sí, también se lo invitó a Boric, al presidente de Chile, ¿sí? Y no sé si hubieran estado muy en desacuerdo que venga Lula. Pero sí, los cristianos lamentablemente tienen una teología tan simplista que no logran reconocer que estar en contra o oponerse al gobierno de Israel no es lo mismo que oponerse al pueblo de Israel, o odiar al pueblo de Israel, o ser un antisemita, como muchas veces se nos dice. Entonces creo que eso hay que saber diferenciar, ¿sí? Ahora, de manera política, creo que es mejor que tengamos buenas relaciones con Israel a que tengamos buenas relaciones con Irán, ¿sí? O que tengamos relaciones más cercanas con Irán que con Israel. Creo que es obvio que conviene tener relaciones más cercanas con Israel. Ahora, dicho esto, hermanos, quiero recalcar esto, ¿sí? Lo que realmente nos debería importar es de que nuestro gobierno reconozca y tenga una buena relación con el Israel de Dios. Y en las palabras del apóstol Pablo, que estoy citando en la epístola a los Gálatas, el Israel de Dios es la iglesia. Y lo digo, hermanos, escucha bien, como premilenialista histórico, ¿sí? Yo puedo decir esto con toda confianza. El Israel de Dios es la iglesia, y es eso lo que nos debería interesar, de que el gobierno tenga una buena relación, una cercana relación con aquellos que han sido redimidos por Cristo. Como es de conocimiento público, el pasado 8 de noviembre se llevó a cabo la posesión del nuevo gobierno encabezado por el presidente, el señor Rodrigo Paz, y el vicepresidente, el señor Edman Lara. En un acto realizado en el kilómetro cero, pero días antes también se produjo el cambio completo de toda la Cámara de Senadores y de la Asamblea Legislativa, marcando así una transición política y demasiado significativa para nuestro país. Y es este acto y todo lo que implica de lo que conversaremos en esta jornada. Este es un tema que ha despertado mucha conversación, esperanza en muchos sectores y críticas e inquietudes en otros, ¿no? Y sobre todo muchas preguntas dentro y fuera de la iglesia. La presencia de la Biblia en el Palacio de Gobierno y el nuevo escenario político que enfrenta nuestro país.
Lo decíamos, hemos vivido una de las transiciones gubernamentales más simbólicas de los últimos años, ya que no solo se trata de un cambio de administración, sino también una serie de gestos que han marcado el inicio de un nuevo gobierno. La forma en la que se ha ido desarrollando esa transmisión de mando, el retorno de la Biblia, lo decía, al palacio, el retiro de la huipala y la ausencia de estos rituales ancestrales a los que estábamos acostumbrados, la reaparición pública de la familia en la presidencia, señales diplomáticas que reflejan posibles reorientaciones ideológicas y, por otro lado, la intención de restablecer relaciones con otros países, ¿no? Y al mismo tiempo replantearlas con otros países, ¿no? Y en medio de todo esto, en medio de todo este panorama, está la Iglesia de Cristo, llamada a discernir y a ser entendida de los tiempos. Lo decíamos, somos llamados a ejercer una ciudadanía responsable y, por lo tanto, no caer, por un lado, en fanatismos políticos, pero tampoco en indiferencias irresponsables. Somos parte de esta nación, pero también somos ciudadanos del reino. Y en nuestro caso, como centro de formación profesional, somos llamados a analizar todo con una cosmovisión bíblica. Por lo cual, es importante mencionar que lo expresado en este espacio no representa necesariamente el pensamiento de toda la universidad, de sus facultades, ni de sus carreras profesionales, sino que esta conversación nace del pensamiento de quienes hoy participan de ella, ¿no? Con el objetivo, obviamente, de poder aportar al discernimiento de la Iglesia y de la sociedad en su conjunto. Por lo que hemos denominado al conversatorio del día de hoy, la Biblia en el Palacio de Gobierno, símbolo, signo o instrumentalización. Para lo cual vamos a dar paso ahora a nuestro panel de invitados, quienes nos ayudarán a examinar este nuevo momento histórico, buscando siempre la sabiduría y guía que proviene solamente de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, bueno, ya estamos ahora compartiendo pantalla junto a todos ellos y de verdad que es un gran honor y un gusto conversar con todos ellos. Ellos ya han formado parte de un panel anterior y realmente vemos lo edificante que ha sido para nosotros, no solamente para la iglesia, sino también para la sociedad en su conjunto. Así que lo decimos, está junto a nosotros nuestro hermano Amílcar Alcalá y también su pastor Álvaro Guachalla. Así que, bueno, antes de iniciar de lleno con todo lo que debemos de hablar hoy día, quisiéramos iniciar con un saludo. Para esto vamos a pedir, hermano Amílcar, por favor, que pueda darnos el saludo correspondiente. Lo escuchamos. Integral en nuestra vida, pues deberíamos también exigir esa misma integridad de nuestros líderes, ¿no? Lastimosamente no tenemos nada parecido a un representante que realmente se someta a lo que viene a ser pues las enseñanzas de nuestro Señor. Sin embargo, bueno, podemos ver algunos discursos, alguna narrativa política que es utilizada desde Palacio de Gobierno, y justamente lo que vamos a hacer ahora es analizar en base a lo que se ha dicho, pero también en base a quién lo dice, en base a lo que esa persona ha hecho y también cuál es, el futuro de nuestro país en ese sentido, también en materia económica, que por supuesto también podemos analizar. Eso, estimado pastor, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Vamos a dar la bienvenida también a nuestro hermano Álvaro Guachalla, que está junto a nosotros nuevamente. Hermano Álvaro, gracias por haber aceptado la invitación de la... Saludos, hermanos. Como siempre, un agrado estar con ustedes y aquí presto para servirles en lo que el Señor disponga. Bien, muchas gracias. Bueno, lo decíamos antes de iniciar, estamos viviendo, yo creo, una temporada muy especial, significativa para nosotros como sociedad, pero en medio de esta sociedad yace un pueblo de Dios, un pueblo que debe de entender los tiempos en los que vivimos, ¿no? Para que de alguna manera podamos librarnos de estos fanatismos que nos pueden llevar a cometer errores, pero por otro lado también tener una mirada objetiva a lo que está pasando, no así en una indiferencia, ¿no? Que se ha visto también en muchos sectores, una indiferencia que tampoco nos lleva a nada bueno. Así que estamos el día de hoy para poder hablar y para entrar en contexto. No sé qué les ha parecido la victoria
victoria, primero antes de entrar a la transición y al cambio de mando, ¿qué les ha parecido cómo se había ganado y cómo se había llevado adelante esta segunda vuelta en la que ha salido vencedor el Partido Demócrata Cristiano? ¿Cómo les ha caído esta noticia? Hermano Amílcar, si podemos iniciar. Claro que sí. Bueno, la verdad, cuando yo me he enterado de los resultados de primera vuelta, ha sido para mí muy sorpresivo, ¿no? Creo que 24 puntos porcentuales de diferencia desde una última encuesta previa a la elección de primera vuelta hasta los resultados de esa misma elección, pues te dejan totalmente alarmado, ¿no? Uno puede entender, por ejemplo, que capaz lleguen a un 10%, a un 15%, a un 20%, pero llegar a un 32% es algo que creo que nadie tenía mapeado, ¿no? Entiendo que las últimas declaraciones del presidente del órgano electoral plurinacional fueron, por ejemplo, que se tiene que sacar del lenguaje del boliviano lo que viene a ser la palabra fraude, decía, ¿no? Y yo la verdad me resisto un poco a sacar esa palabra porque es un poco difícil entender lo que ha sucedido en esta última vuelta. No porque sea partidario de uno o de otro en esta última elección, realmente no me sentía representado, ¿no? En mi filosofía política, que va alineada justamente a mi fe, me impedía depositar mis esperanzas en alguno de los anteriores candidatos, ¿no? En este caso, yo pienso por eso que los resultados han sido bastante alarmantes, ¿no? Se supone que nosotros tenemos pues la libertad en realidad de elegir a quiénes van a ser nuestros representantes, ¿no? Quiénes van a ser nuestros magistrados. El poder civil es sin duda una vocación santa y legítima delante de Dios. Entonces, deberíamos nosotros considerarla, obviamente, el pueblo de Cristo, quienes creemos en Él, quienes le seguimos, deberíamos exigir que también nuestros representantes, pues, mínimamente tengan este temor de Dios. No teníamos en realidad una alternativa, y no solamente eso, sino que el momento de la elección, pues, nuevamente tenemos estos resultados que son bastante dudosos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero especular mucho al respecto, la verdad, las cosas ya se han dado, pero algo que sí me gustaría hacer más bien en este momento es que nosotros podamos entender que como hijos de Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a ser luz del mundo también, estamos llamados a ser sal. Entonces tenemos que tener la capacidad justamente para saber identificar qué es lo que está mal por parte de nuestro gobierno y por parte de la falta de institucionalidad, ¿no? Muchos escuchamos por ahí en la sociedad que se repite, ¿no? Un gobierno del pueblo y un gobierno para el pueblo, por ejemplo, un discurso que tan fuerte resuena en una campaña electoral, ¿no? En un discurso político, pero la verdad es que no existiría ni siquiera el concepto de gobierno, ni siquiera el concepto de democracia o de Estado de Derecho, si no fuera justamente por los principios bíblicos, ¿no? Y de hecho, esta frase que les acabo de mencionar del gobierno del pueblo y del para el pueblo se ha utilizado por primera vez en el año 1382, ¿no? O sea, justamente a cargo de lo que habría sido en este caso los escritos y la traducción de Wycliffe, ¿no? Entonces, él como parte del reformismo lollardo justamente ha sido quien de alguna manera ha impulsado la traducción de la Biblia, y justamente en ese preámbulo de la Biblia traducida al inglés, ¿no? Se escucha esto del gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Porque había bastante sufrimiento por parte del pueblo, había bastante represión por parte del Estado, y la Iglesia, que era también en ese momento parte de ese Estado, a pesar de que alguna vez se peleaban. Entonces, ¿por qué les comento todo esto, queridos hermanos? Simplemente porque nosotros nos hemos desvinculado mucho de nuestra responsabilidad política, ¿no? Entonces, que haya habido fraude o no, que haya salido un representante que consideremos o no, es justamente para mí el resultado de esa indiferencia, ¿no? Ahora tenemos reyes que son como niños. Yo realmente siempre digo, espero estar equivocado, pero no tengo mucha esperanza, estimado Pastor Normand, cuando hay un gobierno sin plan, no tienen plan. Lo que han hecho es totalmente improvisación hasta el día de hoy, ¿no? Y luego vamos a ir profundizando un poco más en eso. Eso por ahora, muchas gracias. Seguro que sí. Bueno, Pastor Álvaro, ¿cómo le ha caído la victoria del PDC? Se ha hablado mucho de fraude, ¿no? Lo escuchamos, adelante.
Bueno, sinceramente a mí no me causó sorpresa. No soy profeta, no creo en profetas modernos, pero yo dije que iba a ganar Rodrigo Paz. Algunas personas en mi contexto les dije va a ganar Rodrigo Paz. No pensé en ningún momento que Tuto tenía posibilidad. Ahora no descarto sinceramente lo que dice el hermano Milcar acerca de que hay corrupción en el órgano electoral y de que hay muchas cosas que deben ser auditadas y que obviamente no hay una confianza al 100% en lo que haya sucedido. Pero creo que si uno analiza las campañas de los dos, Tuto Quiroga ha cometido muchos errores. No se ha sabido ganar a la población, sobre todo al área popular de Bolivia. Escogió un vicepresidente que no le ganaba ningún voto en el área popular o en el área rural. Y como un buen político, o un político, no sé si llamarlo bueno, ¿sí? No quiero que se confundan mis palabras, pero como un político astuto, por así decirlo, Rodrigo Paz sí supo moverse mucho mejor, ¿no? Sabemos que Edmond Lara iba a jalar mucha gente, ¿sí? Mucha gente que estaba harta de la corrupción y que se siente muy identificada con él, y que es bastante popular por TikTok y por ese tipo de redes. Entonces creo que ha sabido manejarse de una manera bastante astuta para llegar al poder. Porque como sabemos, muchos, por ejemplo, podríamos haberlo considerado de izquierda antes de la segunda vuelta. Y de esa manera creo que se ha ganado muchos votos. Hasta Evo Morales salió diciendo de que su gente votó por él, o por Edmond Lara, por lo menos. Pero al mismo tiempo también supo presentarse como un candidato moderado, centrista, incluso tendido un poco hacia la derecha para algunos. Entonces, como un político camaleón astuto que sabe cómo manejar las masas y el colectivo, creo que era obvio que iba a ganar él, porque fue el que supo actuar con mayor astucia. Ahora, con esto, por si acaso, no le estoy halagando en ningún sentido, no creo que sea lo mejor que tengamos, pero creo que era bastante obvio quién iba a ganar. La sorpresa sí fue en la primera vuelta, eso no puedo negarlo. No tan gran sorpresa, sinceramente, pero alguna sorpresa tenía que haber cuando supimos todo lo que había sucedido con Jaime Dum, por ejemplo. Ya se sabía de que había una gran parte de la población la cual no estaba conforme con casi ninguno de los que estaban de candidatos, entonces alguien tenía que ganarse esos votos, y creo que Rodrigo Paz y Edmond Lara han sabido han sabido ganarse esa parte de la población, y en la segunda vuelta para mí fue bastante obvio que él iba a ganar, así que no fue para mí una sorpresa. No, sí, bueno, seguro es sorpresa para muchos. Hay muchos que, bueno, partiendo del discurso populista que tenían en este caso don Rodrigo Paz y Edmond Lara, venían a verlo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, en este último tiempo y ya más que todo, una vez que se han visto como ganadores, el discurso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Ha ido cambiando, se han ido asentando nuevas cosas, y parte de eso, que ya es el tema en el que vamos a abordar el día de hoy, es toda esta transición de mando, cómo se ha ido dado que, bueno, en los últimos 20 años hemos estado acostumbrados a los rituales ancestrales, ¿no?, de los que han formado parte los anteriores gobiernos. Y hoy acaba ya la primera pregunta, Pastor Álvaro. Todas estas transiciones que las hemos visto han sido marcadas durante mucho tiempo por tradiciones ancestrales, fuertemente ancestrales, dejando a un lado generalmente lo pragmático político, ¿no? Y en ese sentido, esta es la pregunta: ¿cómo ven ustedes, Pastor Álvaro, cómo ves esta transmisión de mando? ¿Qué lectura política, qué lectura espiritual puedes hacer de este acto? ¿Cómo ha subido el nuevo gobierno? Uh-huh. Sí, bueno, hay muchas cosas que analizar de lo que ha pasado en la transmisión de mando, sinceramente, porque como dije, Edmond Lara y Rodrigo Paz, para algunos antes de las elecciones era más o menos un infiltrado de la izquierda y del socialismo del siglo XXI, y ahora para muchos más bien era un infiltrado de la derecha. ¿Por qué? Porque han sacado las huipalas, ahora han puesto la Biblia, supuestamente en toda la transmisión de mando estuvo ahí la Biblia, juraron, tomaron el nombre de Dios,
Pero si bien hay muchas cosas simbólicas que voy a decir esto claramente, creo que son mejores a lo que hemos tenido los últimos 20 años. Creo que prefiero ver una Biblia, aunque sea una Biblia católica, en este tipo de transmisiones de mando y dentro de lo que es el gobierno, a ver todos los rituales que hemos visto en los últimos 20 años. Creo que no voy a negar de que no es lo mejor, pero por lo menos no es lo ideal, pero por lo menos no es lo mismo que teníamos antes. Ahora, claramente, pero han habido contradicciones muy vergonzosas y que creo que es bien importante tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque juran sobre la Biblia, supuestamente. Rodrigo Paz dice en su juramento Dios, patria y familia. Y literalmente Rodrigo Paz comienza su discurso agradeciendo a la Pachamama. ¿Sí? Entonces, creo que eso debe hacernos notar, ¿no? De que lo que he mencionado, incluso en las anteriores análisis que hemos tenido antes de las elecciones, de que muchos de estos partidos son camaleones, muchos de estos políticos saben cómo manejarse, saben cómo manejar a las masas, saben cómo aparentar muchas cosas. Entonces, a mí personalmente no me da confianza. Simplemente el simbolismo, simplemente que utilicen signos, símbolos, eso me parece mejor a lo que hemos tenido, pero no me da confianza tampoco, ¿sí? Porque simplemente podrían utilizarlo, como dice el título de este webinar, como un instrumento, ¿sí? Para aparentar algo y para ganarse diferentes partes de la sociedad. Porque no se trata de que pongan una Biblia en el Palacio de Gobierno, de lo que se trata es de que empiecen a seguir lo que la Biblia dice. No se trata de que mencionen simplemente a Dios, ¿sí? Porque ¿qué Dios? Eso es lo que deberíamos pensar. ¿A qué Dios estarán mencionando? ¿Sí? Lo que importa, y sinceramente lo que la Biblia exige, es que reconozcan a Cristo como Señor, y eso es algo que claramente no se ha dado. Entonces, como dije, no puedo descartar y decir que estamos en lo mismo que los últimos 20 años, pero al mismo tiempo creo que todo este simbolismo y en cierta manera la parafernalia es insuficiente. Lo que hay que ver es qué es lo que van a hacer. Y es ahí donde vamos a poder juzgar claramente si estos hombres están tomando en serio la Biblia, lo cual sinceramente tengo muchas dudas, porque en nuestro contexto tenemos una gran, inmensa ignorancia acerca de lo que la Biblia dice sobre la política. Entonces muchas veces se lo utiliza simplemente como un símbolo religioso, pero realmente no se lo utiliza como lo que la palabra de Dios dice, como la verdad absoluta, la cual nos puede guiar en todos los ámbitos de la vida. Entonces creo que hay que ver, ¿no? Qué es lo que vaya a suceder. No tengo mucha confianza, sinceramente. No me da mucha esperanza que haya esos símbolos. Creo que hay que ser muy simplista para simplemente ver una Biblia en el Palacio de Gobierno y creer que las cosas de por sí van a mejorar. Lo que hay que ver es los hechos, qué es lo que van a hacer, porque la Biblia nos dice que no sea nuestra vida de palabras simplemente, sino en hecho y en verdad. Entonces eso es lo que vamos a tener que evaluar en los siguientes meses. Claro, sí, seguro. Hermano Amílcar, el pastor Álvaro hablaba al respecto de estos símbolos y estos gestos que no podemos negarlo, marcan, ¿no es cierto?, una especie de mensaje que se quiere dar. Lo hemos visto en los últimos años, acostumbrados a estos ritos ancestrales que de alguna manera nos mostraban qué tipo de gobierno se va a establecer, las relaciones con otros países. Sin embargo, creo que en este cambio de gobierno, en el acto mismo, se ha querido mostrar, ¿no es cierto?, quizás de manera tibia, pero se ha querido mostrar algo, ¿no? ¿Cómo ha visto usted el cambio de gobierno? En realidad ha habido varios asuntos que no me han gustado en el acto, en la posición. Primero porque cuando hace referencia a Dios o fe, ¿no? Patria y familia, Rodrigo Paz, en realidad está arengando nuevamente al comunismo, al socialismo internacional. O sea, quien utilizaba esa frase era Francisco Franco o Mussolini, ¿no? Entonces, obviamente esto ya desde hace mucho tiempo nos daba evidencia clara de que Rodrigo Paz Pereira no sabe dónde realmente se encuentra en cuanto a filosofía política, ¿no? No está formado. Lo único que él hace es ser un Maquiavelo de la política para decirle a cada quien lo que desea oír, ¿no? Entonces, él es demasiado ambiguo y realmente va a estar dispuesto a acomodarse a la potabilidad de cualquier discurso que le permita confundir a la gente, pero a fin de cuentas, halagarlos para que pueda tener esos votos, ¿no? Eso es justamente lo que ha sucedido. De esa manera
ha llegado Rodrigo Paz al gobierno. Entonces, a mí sí me parece bastante contradictorio que nos alegremos porque Rodrigo Paz está. ¿Por qué? Por dos simples cosas. O sea, no creo realmente que toda esa simbología, ¿no? La huipala, la chacana, o la cruz andina que le dicen, haya desaparecido, que podamos decir, bueno, victoria, ¿no? Porque detrás está pues toda una estructura, todo un pensamiento filosófico y una narrativa que durante más de medio siglo ha impactado en la región y que ha tenido la cuna fundamental en Bolivia, ¿no? O sea, ha sido la narrativa indigenista, queridos hermanos, no se va a terminar por una transmisión de mando donde no salga una huipala. Eso es imposible, porque ellos lo que hacen más bien es entrar a una batalla axiológica de cambio de lealtades, cambio de cultura, incluso cambio de religión y de creencias. Entonces, esto va a seguir, esto está latente, o sea, su semilla ha echado unas raíces tan grandes que en cualquier momento ellos pueden volver a echar mano de este discurso que es indigenista. Por más que nosotros que ya sabemos que el discurso indigenista o indianista, porque al final apuntan a lo mismo, lo que quieren es instrumentalizar al aborigen con fines políticos para actualizar la estrategia comunista que enfrenta en una dicotomía a cierto sector de la población contra otro. Pero en Bolivia ha funcionado muy bien, incluso Álvaro García Linera tiene un libro al respecto. La dicotomía es entre caras e indígenas o mestizos versus quechuas y aymaras. Entonces, no hay nada que celebrar, solamente ha sido, como les digo, darle un respiro a la población. Saben qué decir, saben cómo hacerlo. Rodrigo Paz es experto en eso, Jaime Paz es experto en eso, ha sido experto en eso. El movimiento de izquierda revolucionaria en Bolivia en la década de los 90, que ha llegado al poder y que justamente a través de esta megacoalición le cedieron la presidencia, Hugo Banzer Suárez se la cedió a Jaime Paz Zamora. Entonces él ha sido uno de los principales actores que ha hecho, por ejemplo, la privatización, ¿no? O sea, la izquierda revolucionaria haciendo la privatización. Por eso les digo, en realidad lo que está haciendo esta mala política en Bolivia, porque comparto lo que dice Álvaro, no debemos confundir a la gente, la mala y la pésima política, porque esa hay una forma de hacer política, lo que hace es decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Pero también ahí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Porque realmente nosotros sabemos tan poco de política, tan poco de historia, que es muy fácil engañarnos. Esto no quiere decir que estoy exigiendo, como Platón decía, que tengamos una sociedad de cultos, porque eso es imposible, eso es lo que él decía, pero por lo menos una sociedad que aprende de sus errores, ¿no? Porque en menos de 30 años, por ejemplo, ya hemos conocido lo que es capaz de hacer una narrativa política que juega con la población y la engaña. Un ejemplo más antes de cerrar esta participación. Por ejemplo, cuando nos habla de capitalismo para todos, ¿no? Yo veía esa propaganda y realmente me quería caer de espaldas porque que provenga eso de Rodrigo Paz y de Edman Lara cuando tenían estas propuestas de la renta dignidad a 2,000 bolivianos, crédito barato, sueldos para amas de casa y un montón de otras barbaridades que son irrealizables en cuanto a política pública. Entonces yo ya sabía que nos estaban engañando, pero hoy escuchamos que aparentemente siguen en ese camino. Entonces, les voy a leer una cita de Walter Pomar, que es un ideólogo de fuste del marxismo. Entonces, él admite y advierte que las condiciones existentes en un país, como nuestra actual situación económica, por ejemplo, puede obligar a un gobierno de izquierda revolucionario a adoptar medidas capitalistas. Para ellos esto es lícito desde la óptica revolucionaria, siempre que estas medidas sean simplemente estratégicas. Entonces, no es sorpresa que el socialismo tolere o incluso implemente algún tipo de propiedad privada o economía de mercado, ¿no? Porque ellos consideran que esas medidas en realidad van a ser para ellos no deseables, no quisieran hacerlo desde su óptica, pero entienden que el mundo cada vez globalizado, más globalizado, está influenciado por el occidente capitalista, ¿no? Con eso cierro mi participación y simplemente digo, miren, si van a liberar el mercado, sería
ideal, ¿no? Si va a haber más capitalismo sería ideal, porque aún así los países se desarrollan a pesar del gobierno, ¿no? Eso, estimado pastor. Muchas gracias, hermano Amílcar. Bueno, es importante tocar el tema de la transmisión de mando porque podíamos ver ese tipo de simbología o de mensajes que se quería dar, ¿no? Pero días antes, como lo habíamos mencionado, ya en el juramento de los senadores y los diputados ya habríamos visto el retorno de la Biblia con las contradicciones, ¿no? que se ha puntualizado, porque traían la Biblia, juraban sobre la Biblia, sin embargo se hacía mención a los próceres, ¿no? De nuestros antepasados y demás, mostrando de alguna manera esta tibieza o falta de comprensión de lo que debería ser. En ese sentido, se ha hecho mucha crítica en el sentido de que nuestro país, para la Constitución, es un país laico, ¿no? Y el hecho de que la Biblia retorne nuevamente pareciera que estuviera transgrediendo la Constitución política del Estado. Y en ese sentido, como creyentes en el Señor, tanto cristianos como católicos, de alguna manera nos alegramos. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde un punto de vista objetivo, el retorno de la Biblia al palacio? Pastor Álvaro. Como dije, en realidad, de manera simbólica que ha retornado, tal vez se puede tomar como algo mejor a lo que hemos visto los últimos 20 años, pero lo simbólico es insuficiente. Ahora, lo que sí quiero aprovechar con lo que acaba de mencionar hermano Norman es este tema de que somos un país laico, ¿sí? Mucha gente se ofende de que ahora esté la Biblia, ¿sí? Bueno, por 20 años supuestamente éramos un país laico, o por lo menos desde el 2009, con la nueva Constitución, y resulta que el movimiento socialismo y los socialistas hacían todo su paganismo ahí en el Palacio del Gobierno igual, ¿no? Y tenemos literalmente un día festivo en el año, que es el Año Nuevo Aymara, ¿sí? Que creo que eso no es muy laico. Pero aprovechando ese punto específicamente, creo que es bien importante que la gente empiece a reflexionar lo siguiente. No existe realmente lo que es un gobierno laico, ¿sí? En realidad, lo que debemos empezar a reflexionar como cristianos y en general es de que todos vivimos bajo una teocracia. La teocracia es algo inevitable, porque el hombre siempre va a adorar algo, el hombre siempre va a tener una deidad y el hombre va a ser un ejemplo o imagen de la deidad que adore. Entonces, por más de que tenemos en la Constitución, lo cual sabemos que es una Constitución bastante vergonzosa y que necesita ser rectificada, yo estaría de acuerdo con los proponentes, con algunos políticos que están proponiendo volver a la antigua Constitución por lo menos, aunque creo que igual sería algo insuficiente para realmente sacar a nuestro país adelante. Pero en este punto creo que es bien importante tomar en cuenta eso, porque un gobierno jamás es laico. El hombre, todo ser humano vive bajo una teocracia. Todos saben que Dios existe y deciden o adorar y servir al Dios verdadero o deciden inclinarse hacia los ídolos. Y creo que eso es bien importante, porque mucha gente cuando toma este tema de un gobierno laico, un país laico, cree que la religión y la política, la fe y la política están completamente separados y no se pueden relacionar. Pero eso es imposible. Sí, eso es imposible. Desde el momento que entendemos de que vivimos en un mundo creado por un Dios, es imposible separar la política, la religión, la fe, de separar estos temas, ¿sí? Entonces creo que eso es un detalle que tenemos que empezar a examinar, porque en Bolivia no se trata si vivimos en un país laico o no. En Bolivia lo que tenemos que empezar a evaluar es a qué Dios estamos sirviendo, ¿sí? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Estamos sirviendo a los ídolos, estamos sirviendo al Estado como Dios, porque literalmente si el Estado dice de que no hay un Dios sobre ellos, entonces el Estado se cree Dios, o estamos sirviendo al único Dios verdadero, ¿sí? Que se revela en la Escritura. Entonces, creo que ese enojo, esa molestia, porque nuestra Constitución dice que somos un país laico, en realidad surge de la ignorancia del verdadero estado del hombre, y es de que el hombre siempre va a adorar y va a servir un Dios. Eso es inevitable. Lo que tenemos que pensarnos es ¿qué Dios? Claro. Muchas gracias, pastor. Bueno, ¿qué dice usted, hermano Amílcar? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí, comparto, ¿no? De hecho, nadie puede escapar de tener una cosmovisión. Entonces, en realidad, ya sea que tengas una cosmovisión cristiana, ya sea que hayas sido bendecido con el Evangelio de Cristo, que alguien te haya predicado este precioso Evangelio o no, entonces tú vas a tener siempre unos lentes por los que vas a ver y medir todo lo que sucede en el mundo. Entonces, lo que en realidad ha sucedido en este último tiempo, cuando insistimos con el laicismo, ¿no? Porque iglesia y Estado, asuntos separados, que se lo saben de memoria, no es como un poema mal aprendido que ni siquiera entiendes cuál es la profundidad de lo que se dice o lo que se intenta decir, ¿no? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos constituciones en diferentes países de Latinoamérica y en el mundo, ¿qué es lo primero, no? Justicia económica y política. Realmente no quisiera decir justicia social, pero en la mayoría de las constituciones está justicia social. Yo no creo en la justicia social, la justicia es solamente una, pero es otro tema. También dice libertad de pensamiento, expresión, creencia, religión, igualdad de condición, de oportunidades, ¿no? Otro punto que tocan importante, fraternidad, garantizando la dignidad del individuo y la unidad de la integridad en la nación. O sea, todos estos principios en realidad no han nacido pues de la cultura inca, ¿no? Estimados amigos, de la cultura maya, del hinduismo, del budismo. O sea, ¿de dónde creen que sale todo eso? Es pues de la civilización occidental cristiana, es del impacto que ha tenido lo que es la Biblia en lo que viene a ser el gobierno de varios países, varias naciones. Hablemos en específico de las naciones iberoamericanas, ¿no? Como hace un momento decían, es muy importante destacar que aquí en Latinoamérica justamente hay un impacto justamente producto de lo que ha sido una colonización que para bien o mal de alguna forma ha traído lo que viene a ser la dignidad del ser humano por ser una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿no? De hecho, como ustedes saben, una de las primeras actas de derechos humanos ha sido justamente la de Isabel, la reina Isabel la Católica, que establecía que se le tenía que reconocer su trabajo al aborigen, no se le podía asesinar, no se le podía obligar a adoptar una creencia sin que antes se le persuada, o sea, no era como que una obligación. También estaba en contra de todos estos crímenes que se han hecho, porque ¿cuál es la alternativa, queridos amigos? La alternativa es tener pues una constitución basado en lo que ha sido, como les decía hace un momento, estos imperios que desgraciaban miles de niños, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, justamente en las plazas aztecas, contabilizaba más de 100,000 cráneos producto de esos sacrificios, ¿no? Entonces Bolivia estaba estos últimos 20 años ahí en la Puerta del Sol, ¿no? Incluso creo que tienen una pequeña pirámide ahí en la Casa del Pueblo. O sea, entonces ellos quieren de alguna manera obligarnos a creer una mentira histórica, ¿no? De que existía una utopía inca, una utopía azteca, una utopía maya, en la que había total fraternidad, cuando lo que había era genocidio continuo. Entonces, ¿qué constitución puede salir de ahí? Ninguna, en absoluto. Entonces, no solamente es una contradicción, ¿no? Porque absolutamente todos vamos a creer en algo, ¿no? Todos vamos a idolatrar algo, eso en definitiva, sino que también exigir que haya una separación de los principios fundamentales que hacen que las civilizaciones hoy día se desarrollen y avancen. Pretender que podemos separar eso del cristianismo y de los principios bíblicos es pues ir en contra de lo que es la historia, cómo se ha podido llegar a este punto donde nosotros, por ejemplo, podemos entender lo que es la justicia. Eso solamente se ha logrado por cuál ha sido el impacto en realidad de la palabra, de la Biblia en la historia, ¿no? Ahora, nosotros lastimosamente tenemos que entender que cuando nos hablan de Estado laico, lo que en realidad quieren es ir en contra del cristianismo. Punto. No hay otro enemigo. Ese es el enemigo. Cuando hablan de un Estado laico, es el cristianismo. Recuerden la ley de libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Es lo que nos querían imponer a todos nosotros. O sea, querían entrar a las iglesias. Querían imponernos su visión religiosa, donde el Estado tiene la tuición de regular a las iglesias. Entonces quieren reemplazar a Dios y como Estado convertirse en el regulador de todas las iglesias. Para terminar mi participación,
voy a leer, por ejemplo, lo que Madison escribía en 1784, una memoria y reconvención en la Asamblea de Virginia. Entonces, ahí lo que exponía era la importancia teológica de la libertad religiosa, ¿no? La religión de cada individuo debe ser elegida según la convicción y la conciencia de cada uno, y cada hombre tiene derecho de practicarla como ésta se lo dicten, por su propia naturaleza. Este es un derecho inalienable. Antes que todo hombre pueda ser considerado como miembro de la sociedad civil, debe ser considerado como una persona del gobernador del universo. Justamente así es referencia a Dios. Entonces, la única separación que realmente existía en algún momento y que debe considerarse entre iglesia y Estado, que realmente es válida, es cuando el Estado quiere meterse a la iglesia. Porque hoy no tenemos nada parecido a que las iglesias, por ejemplo, están impactando ni siquiera en la sociedad en lo más mínimo. Estamos fuera de los colegios, ¿no? Y seguramente han escuchado este dicho, o sea, han sacado la Biblia de los colegios, pero resulta que luego entregan Biblias gratuitamente en las cárceles. Cuando, no digo que sea tarde, porque el Señor puede obrar en medio del pecado, pero cuando en la niñez también necesitan estudiar acerca de la palabra de Dios. Bueno, obviamente que es una obligación más de la familia, ¿no? Incluso que de la iglesia, pero todo esto para decir que no debemos en este punto nosotros permitir que ni siquiera se argumente contra lo que es la importancia del cristianismo en la civilización occidental, pretendiendo más bien apelar a que somos un Estado laico, porque en realidad ni siquiera había concepto de Estado, de nación, de gobierno, nada si no fuera por el impacto de la Biblia. Eso, querido pastor. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a nuestros panelistas, pero también quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Queremos comentarles que estamos transmitiendo por Facebook y también por YouTube. Así que, y también en la sala de Meet están los estudiantes de la carrera. Así que déjenos saber también sus opiniones de las preguntas que estamos realizando. ¿Qué le ha parecido a usted la transmisión de mano? Háganoslo saber para que nosotros podamos ahí dar lectura en su momento. Bueno, Pastor Álvaro, uno de los gestos que también ha traído bastante conversación en la transmisión de mando ha sido la presencia de la familia en la presidencia, ¿no? Esto algo en lo que no estábamos acostumbrados durante más de 2 décadas, es algo que había desaparecido, no se ha escuchado hablar en 20 años de la primera dama de la nación, y por otro lado, lo que se ha mostrado ha sido una familia fragmentada completamente, sin valores, sin crisis, y bueno, estamos terminando con las denuncias que ya todos sabemos con el anterior gobierno, ¿no es cierto? En ese sentido, pastor, ¿cómo nosotros interpretamos eso desde una cosmovisión bíblica? ¿Cómo interpretamos la reaparición de la familia en la presidencia de la República? Aquí, hermanos, es donde tenemos que empezar a traer a nuestra mente lo que en la Escritura se nos enseña respecto a la gracia común, ¿sí? Entonces, yo creo que mucho de lo que debemos esperar de este gobierno va a estar basado en la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es de manera misericordiosa Dios deteniendo la maldad de los hombres, ¿sí? Deteniendo la maldad de los hombres. Es por eso que los incrédulos, los paganos, también pueden tener familias, también tienen hijos, también pueden disfrutar de muchas bondades en esta tierra. Y entonces yo creo que por la gracia del Señor estamos viendo esa gracia común en este nuevo gobierno, ¿sí? Suficiente no es, y esto es algo que tengo que repetir en esta primera etapa de gobierno que tenemos. Suficiente no es, ¿sí? Pero es mejor, ¿sí? Tener literalmente un hombre que está acusado de diferentes abusos a menores de presidente, creo que es mejor ahora tener un presidente que claramente tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos. Tener un presidente el cual ha terminado su presidencia como Luis Arce Catacora, siendo denunciado por inmoralidad, adulterio, y con este tema del hijo, de que lo va a reconocer o no lo va a reconocer, es una vergüenza para un país, ¿sí? Entonces, tanto en Edmar Lara como Rodrigo Paz sí debo reconocer eso. Sí se puede ver cierta gracia común, ¿sí? Gracia común de parte de Dios.
En Romanos capítulo 1 nosotros encontramos eso. Cuando Dios abandona a una persona o a una sociedad, es cuando la inmoralidad empieza a dominar. Y ustedes pueden leer Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, sino que se entregan a los ídolos, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, Dios los entrega a la inmoralidad, a la lujuria que está en sus propios corazones. Y creo que lo que hemos visto en estas últimas décadas es eso, un gobierno y gobernantes literalmente abandonados por Dios, entregados a la inmoralidad, entregados a la corrupción. En este caso, como he mencionado, sí debo reconocer esto. El hecho de que tengamos un presidente con una familia estable es parte de la gracia común de Dios y es mejor que lo que hemos tenido estas últimas décadas. ¿Suficiente? No. Sí, no es suficiente. La gracia común de Dios es beneficiosa para la sociedad y debemos reconocerla y debemos saber valorarla, pero no es suficiente. Sí, no es suficiente. Y es ahí donde nosotros, por eso se nos manda en el Nuevo Testamento que oremos por la salvación de nuestros gobernantes. Porque si bien podemos reconocer gracia común en ellos, por lo cual van a hacer cosas correctas, lícitas, de beneficio para ellos y para la sociedad, y como representantes de un país también es de beneficio, pero no es suficiente. Es por eso que el apóstol Pablo nos llama a que oremos por su salvación, porque lo que se requiere, y esto es muy importante que como cristianos tomemos en cuenta, lo que Dios demanda de los gobernantes es que se arrodillen a Cristo, que le honren, que lo besen y que le sigan. Entonces, pero bueno, en este tema de la familia, como he mencionado, creo que sí podemos ver parte de esta gracia común de Dios, y es algo que oro porque el Señor mantenga en estos hombres, pero parte de mi oración también es de que ellos lleguen a la salvación. Muchas gracias, pastor. Hermano Amílcar, ¿podemos considerar el retorno de la familia como una señal genuina, quizás de un gobierno con fundamentos más conservadores? Todo lo que esté más próximo al conservadurismo desde donde nosotros nos encontramos, desde nuestra línea de base actual, entonces creo que sí es positivo, ¿no? Y el tema de la gracia común, que muy bien explicado Pastor Álvaro, es importante. La verdad es que pueden disfrutar personas que incluso desconocen al Señor Jesús de una esposa, de unos hijos, ¿no? Y la realidad es que esos son atributos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Esa es su inmensa misericordia. Entonces, que exista un principio, al menos a la célula más importante de la sociedad, que es la familia, es una buena señal. Es una muy buena señal, ¿no? Realmente los predecesores que hemos tenido en nuestro país, al actual gobierno, habían dejado de lado lo que era la importancia de la integridad de la familia. Más bien ellos se jactaban de lo mal que trataban en todo caso, incluso a las mujeres, ¿no? Entonces, las denuncias que tiene el exmandatario, que Saliente y su predecesor del mismo partido político con la misma línea ideológica, son pues alarmantes, ¿no? ¿Dónde queda la moral? Yo entendía hace mucho tiempo que estábamos pasando una crisis muy fuerte en el país, por ejemplo, ¿no? Pero luego me di cuenta ya justamente en el ejercicio de mi profesión, de mi trabajo, que la crisis más importante que vive Bolivia es la crisis moral, ¿no? Alejado justamente de todos estos valores trascendentes, y que hemos querido reemplazar con esto de las energías, ¿no? O sea, por un lado, por otro lado, el animismo y todo esto que no hace más que traer mayor confusión a nuestra sociedad. Entonces, obviamente todo eso decantaba pues en que no existe una moral, no existe un valor trascendental, no existe un Dios, y es por eso que teníamos todas estas perversiones, ¿no? Entonces, para mí, como les digo, la verdad es que es positivo, ¿no? Es positivo en una sociedad en la que realmente no está negando a Dios, ¿no? Lo que hacen más bien es definir a Dios en sus propios términos. Y sí, como sabemos, es un tipo de idolatría, muchas veces desapercibida, pero eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces ellos, de alguna manera, aún negando a Dios, pueden disfrutar de lo que es la familia, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol nuestro?
Entonces, nosotros que estamos convencidos de la existencia de Dios, no vamos a suprimir la verdad en injusticia, ¿no? Como dice Romanos 1:18. Y tampoco nos vamos a crear un Dios a nuestra propia imagen. Entonces, vamos a descansar en lo que dice la palabra de Dios como principio principal para desarrollar una cosmovisión cristiana. Entonces, pienso que la realidad ahí es el rol que nosotros tenemos que jugar también. Puede ser que, si es que está dentro de la misericordia de Dios, nuestros mandatarios lleguen a los pies de Cristo, como decía Álvaro, ¿no? En algún momento. Sin embargo, también tenemos que entender también nosotros mismos que es parte de nuestra obligación obedecer a nuestro Señor, ser íntegros, reflejar el rostro de Cristo, no ser amables en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestras familias. Entonces, es importante que también eso parta desde la sociedad, ¿no? Porque si hoy tenemos un presidente que al menos valora lo que viene a ser la familia, es porque la sociedad también se ha cansado de elegir lo contrario, ¿no? Veo que es importante, al menos creo que eso es lo que quieren expresar tanto Edman Lara como Rodrigo Paz. Entiendo que igual, de todas formas, Edman tiene por ahí alguna denuncia de infidelidad y muchas cosas que se han dicho durante la campaña, pero bueno, aún así creo que el valor fundamental, o sea, la vara con la que ellos están dispuestos a medirse, ha vuelto a ser situada, ¿no? Y es a ser hombres de familia, hombres de valores, hombres respetables. Entonces, que no deberíamos esperar nada menos a partir de ahora, y nosotros practicando también eso, exigir lo mismo de todos nuestros gobernantes, de todos nuestros líderes, ¿no? Porque como les había comentado hace un momento, es realmente una labor y un servicio sacrosanto en realidad, ¿no? Es por eso que lo que apunta y lo que quiere la Biblia es que nuestros gobernantes sean eso en realidad, ¿no? Siervos, perdón. Eso, estimado pastor. Muchas gracias, hermano. ¿Puedo agregar algo ahí? Adelante. Que se me vino, que me acabo de recordar. No sé si saben quién se ofendió tremendamente de que se vean familias. El presidente, sí, pues, con la primera dama, el vicepresidente con su esposa. Una de las personas y personajes de nuestro país que se ofendió tremendamente fue María Galindo. Sí, y estuvo sumamente ofendida. Entonces, si María Galindo, la abortista, lesbiana, promotora de la inmoralidad en nuestro país, se ofende por algo así, creo que no estamos tan mal en ese aspecto, por si acaso. Sí, porque si la feminista se está ofendiendo, entonces creo que no estamos tan mal. Y creo que sí, eso es importante, y una vez más recalcando, el fundamento de la sociedad, como decía el hermano, es la familia. Y en un momento en el que la familia está siendo tan atacada, en el que la familia quiere literalmente ser destruida, creo que ese sí es un aspecto positivo. Sí, es un aspecto positivo, pero hay que ver cómo marchan las cosas. Así es. Muchas gracias, pastor. Pasando un poco al lado político, para que la hora no nos consuma, uno de los factores que también ha tenido bastante notoriedad en la transmisión de mando ha sido la invitación a países con un gobierno un poco más de derecha, ¿no? Se ha omitido a los acostumbrados de izquierda como Nicolás Maduro, entre otros, y de alguna manera se ha visto con buenos ojos ya en la transmisión de mando, con las políticas que ya se iban anunciando, mostrando, se ha visto también la bajada del dólar y todas estas relaciones que han cambiado de alguna manera significativamente cómo el mundo nos mira, ¿no? Y un lema que ellos manejaban: vamos a traer al mundo a Bolivia y Bolivia al mundo. Desde ese punto de vista, ¿qué apreciación tiene para ustedes, hermano Amílcar? ¿Qué apreciación tiene para ti? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo es una señal de cambio que un país vuelva a tener relaciones con otros países generalmente de derecha? Bueno, la verdad es que a mí me parece espectacular que se hayan separado del ALBA, se hayan separado de todas esas dictaduras, esos gobiernos totalitaristas. Esa definitivamente sí es una buena señal, pero creo que eso también ya debería ser lo mínimo que nosotros podemos exigir, más aún después de haber pasado por este gobierno que prácticamente se ha asociado sin ningún pudor a los peores totalitarismos del mundo, ¿no?
O sea, está más en Cuba, está ahí también Venezuela, está también ahí Nicaragua, está también aplaudiendo algunas de las peores políticas en cuanto a libertad individual que por supuesto implementa también países como Irán, ¿no? Y dejando de lado el progreso económico que ha tenido China también, ¿no? Que de alguna manera ha controlado absolutamente a toda su población. Entonces, alejarse de todo, de todos esos totalitarismos, al menos enfocándonos en Venezuela principalmente, es un logro, sí, es totalmente un avance, es algo que veníamos exigiendo, creo, todos nosotros hace mucho tiempo. Nos hacía mucho ruido ver a nuestro presidente al lado de un país que es del presidente de un país que es de los más pobres de América Latina, cuando en realidad habría sido uno de los países más ricos. En 1970, recordemos, que tenía un PIB superior a España, superior a Grecia, superior a Israel, incluso por debajo del Reino Unido en solo 13 puntos porcentuales. Entonces, ¿cuál ha sido el declive de la economía? Justamente en Venezuela ha sido cuando ellos han empezado a sobreregular, a hiperregular el mercado laboral, después la intervención estatal de la economía, excesivas regulaciones, todo eso ha empeorado la situación. A partir de ahí también el ascenso de Chávez con el Partido Laborista, todo lo que en realidad había sido una promesa inicial para que el país salga adelante, se ha convertido en una de las peores crisis y éxodos que se ha visto en el mundo, ¿no? Y justamente aquí en Bolivia hemos replicado mucho de lo que se ha hecho en Venezuela, ¿no? En Venezuela estaba en PDVSA con una participación mayoritaria del Estado, al menos en el 60% en los proyectos petroleros, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen las reservas probadas más grandes del mundo, pasa a ser, pues, Venezuela uno de los países más pobres en la región. ¿Por qué? Porque todas estas medidas intervencionistas han hecho que incluso con tantas reservas lleguen pues a tener momentos de grande escasez, ¿no? Su famosa nacionalización de empresas, luego insistir con el empleo público, insistir con las empresas estatales, y pareciera que les estoy describiendo lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Es porque la fórmula es la misma, la fórmula se repite. Entonces, para mí que nos alejemos de lo que ha hecho Venezuela con su sucesor, el segundo al mando de Chávez era Maduro, y Maduro es el actual presidente, que esperemos que exista realmente la oportunidad de que se lleguen a liberar de ese gobierno de izquierda totalitario que le trae tanta crisis a la gente, ¿no? O sea, es increíble cómo el 77% de la población venezolana vive en pobreza extrema. Entonces, esto es una contradicción, por ejemplo, que un presidente prometa prosperidad para su nación, aplaudiendo lo que sucede en Venezuela, donde el 73% de la población vive en pobreza extrema. O sea, una total contradicción, pero ese es lo increíble de la narrativa política, cómo puede llegar a funcionar y cómo aún hoy en día en Bolivia hay gente que cree que el socialismo funciona o que el comunismo funciona. O sea, para lo único que funciona es para empobrecer, para traer crisis. Entonces yo veo con muy buenos ojos, y espero que realmente se concretice, que nos separemos totalmente de todos estos totalitarismos y que vean la magnitud y la importancia del reto que tienen delante de ellos, ¿no? Estamos hablando de gestionar estas subvenciones, por ejemplo, de manera eficiente. Se deberían levantar inmediatamente. Entiendo que hay un costo social, muchos van a decir que hay un costo social. El costo social ya lo estamos pagando, ¿no? Esto que ha sucedido de que hoy tenemos combustible es insostenible. Entonces deberían haber unas medidas y todas las que deberían acompañar, ¿no? El tema monetario es, por ejemplo, la famosa bolivianización. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué queremos bolivianizar la economía? ¿Qué de orgullo, qué de beneficio puede tener una moneda que más bien cada vez más y más se devalúa? Entonces todos esos factores tan críticos para nuestra nación se constituyen en un reto, y si se van a alejar de todos estos países,
que son de izquierda, que son totalitaristas, ¿no? Que son comunistas ya en muchos casos, entonces deberían hacer exactamente lo contrario y tienen un reto muy grande, porque si no lo logran, bueno, volvemos a lo mismo. Eso querido pastor. Seguro. Pastor Álvaro, una de las relaciones o visitas más criticadas ha sido la de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted, cómo deberíamos ver como iglesia observar estas relaciones con países como Estados Unidos? Bueno, de manera genérica o en general, sí, como dije, yo veo en Rodrigo Paz un político bien astuto y está recibiendo un país en crisis y obviamente quiere cooperación. ¿Y de quién va a recibir cooperación? ¿De quién va a recibir ayuda? No va a recibir ayuda de Cuba, no va a recibir ayuda de Venezuela, ¿sí? ¿De quién es que va a poder recibir ayuda inmediata si es que se muestra de cierta manera? Y creo que ahí también entra el tema de la instrumentalización de la Biblia y el conservadurismo que se quiere en cierta manera aparentar. Obviamente tienes que empezar a tener mejores relaciones con aquellos países que sabes que realmente pueden colaborar con el país, que pueden invertir en el país, que pueden ayudarnos a sacar adelante el país, aunque él dijo en su discurso que nunca más va a utilizar la palabra ayuda, pero es la realidad, eso es lo que necesitamos. Cuando vas y sales fuera del país a pedir préstamos es porque necesitamos ayuda. Entonces creo que no le queda otra también, ¿sí? Yo no tendría mucha confianza de que sea por un tema ideológico, porque él tenga una filosofía política conservadora, realmente por lo menos liberal clásica o de derecha que lo está haciendo, sino es un tema pragmático por necesidad. Y creo que los cristianos también tenemos que empezar a discernir con mucho cuidado estas cuestiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, viene el mandatario del Uruguay. No sé si sabían, en el Uruguay se acaba de legalizar la eutanasia. ¿Sí? Bueno, no vino María Corina Machado, ¿verdad? La opositora de Venezuela no vino, pero sabemos que le hizo una llamada a Rodrigo Paz para felicitarlo y todo eso, ¿sí? Y muchos creen, wow, viste, somos contrarios al socialismo y somos contrarios a los Chávez y a los Maduros y todos esos. No sé si está bien, pero Corina Machado es una abortista progresista igual. Sí, tiene esa corriente. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en catalogar de que con quién nos relacionamos es específicamente la ideología política que tenemos. Porque por si acaso se lo invitó a Milei, pero sí, también se lo invitó a Boric, al presidente de Chile, ¿sí? Y no sé si hubieran estado muy en desacuerdo que venga Lula, ¿sí? Entonces creo que hay un tema de pragmatismo, ¿sí? Que es más por intereses obvios, por alianzas estratégicas obvias. Ahora, en el caso de Estados Unidos específicamente, hay mucha controversia respecto a la situación de Donald Trump y de su gobierno. Por un lado, es un gobierno que tiene, por si acaso, para que conozcan, sí está teniendo mucha influencia de lo que es el contexto reformado y desde una teología política reformada. Tiene personas dentro de su gobierno como el secretario de... se me acaba de ir el nombre porque le acaban de cambiar el nombre, pero ese era como el secretario de Defensa, ahora creo que se le llama el Ministerio de Guerra o algo así. Y es un miembro de una iglesia reformada presbiteriana en los Estados Unidos con una cosmovisión política cristiana muy, muy sólida. Entonces, por un lado, el gobierno de Donald Trump tiene eso, pero por otro lado también tenemos serios conflictos con otras cosas en el gobierno de Donald Trump. Entonces, depende cómo estemos evaluando la situación. En el tema económico es obvio con quienes nos conviene aliarnos de manera estratégica. En el tema económico, Venezuela no nos va a ayudar a salir adelante. Creo que Estados Unidos está en una mejor posición para hacer eso. Pero como dije, si empezamos a profundizar un poco lo que son temas sociales, culturales, sinceramente lo digo, creo que la derecha latinoamericana deja mucho que desear. Sí, mucho que desear. Incluso yo no estoy de acuerdo con la obsesión del liberalismo que propone en algunos casos Milei incluso, ¿sí? En el tema social, no económico. Económico podremos estar de acuerdo en muchas cosas. Entonces creo que hay que saber evaluar bien en qué se está manejando esto. Y creo que la mayoría de la gente está pensando en el tema económico. Y creo que de manera pragmática es obvio los países a los que nos conviene aliarnos.
Y eso es lo que Rodrigo Paz, siendo un político con bastante experiencia, va a hacer, ¿sí? Por conveniencia quizás, no tanto por convicción, ¿sí? Por convicciones ideológicas, por una relación profunda de manera ideológica con algunas convicciones. Creo que no parte de eso todas las invitaciones que se han hecho. Claro, seguro. Manuel Amílcar, históricamente las relaciones internacionales de alguna manera han marcado la dirección política, económica y cultural en la que va a ir un país, ¿no? En este caso Bolivia. Cada gobierno ha ido trazando su propio mapa de alianzas de manera estratégica, y uno de los que ahora se critica y también se abraza por muchos sectores es el retorno de las relaciones diplomáticas con Israel, ¿no es cierto? Este hecho obviamente ha despertado, como le decía, entusiasmo en muchos sectores, y en otros obviamente rechazo. ¿Cómo ve usted esta posición? ¿Es una relación prudente, estratégica ahora a partir del punto de vista político? Uy, hermano, qué pregunta tan fuerte que me haces. Entiendo yo que es bastante polémico hablar de Israel, pero voy a ser concreto, simplemente, ¿no? En cuanto a lo que es geopolítica, creo que muchos pueden ver, así como ven a Estados Unidos, un socio en cuanto a comercio exterior importante también a Israel, ¿no? Ahora, ya en cuanto a lo que viene a ser otros aspectos importantes, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, nuestra cosmovisión cristiana, entonces nosotros tenemos que entender, desde mi punto de vista, que existen muchos errores dispensacionalistas por parte de muchos hermanos que consideran que, por ejemplo, Israel es el pueblo elegido por Dios y que nosotros de alguna manera estamos obligados a de alguna manera seguir incluso lo que nos diga, en este caso, la nación israelí, ¿no? O el sionismo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no comparto para nada eso, ¿no? De hecho es una de las grandes críticas que siempre he hecho al mismísimo Javier Milei, por así decir, ¿no? Pese a que yo sé, por ejemplo, que Javier Milei es conservador, así no lo quiera decir, porque a algunos les parece que es mala palabra, pero bueno, en realidad él cree en la familia, él cree en la vida desde la concepción, él cree en los valores y principios cristianos, bíblicos en realidad. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Al igual que Rothbard, al igual que Mises, al igual que Rockwell, que son liberales, ¿no? Les estoy hablando de libertarios incluso. Entonces ellos entienden que el conservadurismo es un aliado. Ahora, por ejemplo, es bien coyuntural esto, ¿no? Porque por algún momento, y yo entiendo que exista esta desconfianza, por ejemplo, Hayek incluso ha criticado a los conservadores de su tiempo. ¿Por qué? Porque eran demasiado inmovilistas, ¿no? Era realmente ir en contra del desarrollo, ¿no? Entonces, había una disputa económica del tiempo bastante álgida en la que hacía notar los caprichos de un gobierno que, como decía Álvaro hace un momento, era una pésima derecha, si ustedes quieren, ¿no? Porque puede suceder y va a suceder de alguna manera. Por eso se habla de una constante renovación, en este caso de la derecha, de una nueva derecha, ¿no? Porque recordemos, hermanos, o sea, cuando hablamos de filosofía política y hablamos también de pragmatismo político, ¿quién lleva adelante todo eso? Es el hombre, ¿no? Y el hombre es falible. Entonces, en algún momento existen estas perversiones y estas tergiversaciones, incluso de la misma doctrina. Por eso es importante que no tenga tanto impacto en la sociedad, por ejemplo, un gobierno, ¿no? Que sea lo más limitado o lo más redimensionado y eficiente que se pueda, para que no empiece a tener un impacto en áreas que no le compete, ¿no? Que no quiera, por ejemplo, reeducar a las familias bajo el concepto de hijos de la patria, ¿no? Y reemplazando a los padres. Eso es una tergiversación y un exceso del Estado, por ejemplo. Entonces, yo creo que en cuanto a Israel, mientras hablemos de comercio internacional, ¿no? Mientras hablemos de oportunidades de negocio, de inversión, de atraer esa inversión acá, está todo bien, ¿no? Pero ya si vamos a hablar de alguna manera apoyar sus políticas internacionales,
en cuanto a la guerra, por ejemplo, que por mi parte, por ejemplo, y creo que sí se han cometido algunos excesos. En cuanto a lo que viene a ser algunas guerras que ellos vienen sosteniendo, no digo con esto que no sean lo suficientemente soberanos como para defender su territorio, pero me parece increíble que Israel, conocido por el Mossad y por tener la mejor tecnología del mundo en cuanto a defensa, haya permitido que ingresen a su territorio rompiendo prácticamente un alambre de púas, ¿no? Para caricaturizarlo. Entonces, es todo muy sospechoso en ese sentido, ¿no? Pero siempre cuando hablemos de economía y cuando hablemos también de soberanía, porque eso es muy importante, está bien que nosotros recurramos en casos extremos, por ejemplo, a la ayuda internacional, porque también la ayuda internacional te va a pedir que ajustes tus finanzas, ¿no? Que realmente tu déficit siempre apunte a ser superado y que crees un superávit. Entonces, en lo económico está muy bien, pero también hay que tener soberanía. Hay que tener soberanía para que como país nosotros podamos crecer, podamos salir adelante y dejar de imitar, por ejemplo, lo que han hecho que los países sean pobres o se dividan y tengan todos estos conflictos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión en cuanto a las relaciones internacionales, hermano. Muchas gracias, hermano. Pastor, sabemos que este punto sí puede ser controversial por alguna interpretación de algunos hermanos, como sabemos, están dentro de la carrera. Desde su perspectiva, ¿cómo se ve esta alianza estratégica con Israel, no por la carga espiritual que mencionaba el hermano Amílcar? Bueno, creo que hay que mencionar varias cosas, porque como estamos en un contexto de liderazgo pastoral y hablando sobre todo a la comunidad cristiana, creo que hay un error muy grande que los cristianos cometen en no saber diferenciar el tener en alta estima quizás al pueblo de Israel. Otra cosa es en tener alta estima al gobierno de Israel, ¿sí? Entonces, y yo hablo, y por si acaso aclaro, yo no soy dispensacionalista, soy premilenialista histórico, incluso hemos tenido algunos debates junto con la carrera en Loudabol respecto a esto. Entonces yo considero que Dios todavía tiene planes con Israel. Yo tengo la interpretación reformada de Romanos capítulo 11, donde Pablo claramente menciona a el Israel étnico y a Dios como teniendo planes para ellos todavía. Creo que como cristianos debemos reconocer eso. Pero los cristianos lamentablemente tienen una teología tan simplista que no logran reconocer que estar en contra o oponerse al gobierno de Israel no es lo mismo que oponerse al pueblo de Israel, o odiar al pueblo de Israel, o ser un antisemita, como muchas veces se nos dice. Entonces creo que eso hay que saber diferenciar, ¿sí? Ahora, de manera política, creo que es mejor que tengamos buenas relaciones con Israel a que tengamos buenas relaciones con Irán, ¿sí? O que tengamos relaciones más cercanas con Irán que con Israel. Creo que es obvio que conviene tener relaciones más cercanas con Israel. Pero, como he mencionado, tenemos que saber diferenciar, hermanos, entre lo que es el pueblo de Israel y el gobierno de Israel. Ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento de que incluso los profetas de Dios mismo muchas veces se levantaron en contra de los gobernantes del pueblo de Israel. Y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como cristianos yo tengo muchas críticas al gobierno de Netanyahu. Sí, yo sinceramente estoy estudiando más el tema, pero yo considero que la represión y la violencia y las muertes que está ocasionando, creo que hay mucha injusticia en lo que están haciendo. Y sí, yo también conozco de que Israel tiene una interferencia en muchos gobiernos de manera interna muy profunda que no debería tener, y que eso es algo que no hay que permitir. Ahora, dicho esto, hermanos, quiero recalcar esto, ¿sí? Lo que realmente nos debería importar es de que nuestro gobierno reconozca y tenga una buena relación con el Israel de Dios. Y en las palabras del apóstol Pablo, que estoy citando en la epístola a los Gálatas, el Israel de Dios es la iglesia. Y lo digo, hermanos, escucha bien, como premilenialista histórico, ¿sí? Yo puedo decir esto con toda confianza. El Israel de Dios es la iglesia, y es eso lo que nos debería interesar, de que el gobierno tenga una buena relación, una cercana relación con aquellos que han sido redimidos por Cristo. Entonces, eso es lo que más que todo nos debería interesar. Y aquí puedo añadir incluso algo más, ¿sí? Y es de que, es algo que ya he mencionado, pero entra en este punto, y es de que lo que nos debería interesar es de que nuestro gobierno tenga una relación correcta con Cristo.
Si ustedes leen y estudian más profundamente el Evangelio de Mateo, por ejemplo, van a encontrar cosas bien interesantes. Una de ellas es de que muchos pasajes en el Antiguo Testamento que se utilizaban para mencionar o para hacer referencia de manera específica al pueblo o a la nación de Israel, se van a aplicar a Cristo, ¿sí? Porque Cristo es el cumplimiento de lo que el pueblo de Israel debía hacer. Cristo es incluso el propósito por el cual el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es escogido como una nación santa. ¿Por qué? Porque de ellos iba a venir Cristo, como Pablo dice en Romanos capítulo 9. Entonces, como he mencionado, creo que tenemos que saber como cristianos separar la relación de un gobierno con el pueblo de Israel y la relación de un gobierno con el gobierno de Israel. Tenemos que saber separar esas dos cosas, no son lo mismo, ¿sí? Y dos, como he mencionado, lo que más nos debería interesar es de que nuestro gobierno tenga una buena relación con el verdadero Israel de Dios, que es la iglesia, y con Cristo, que es aquel en el cual se cumplen todas las promesas al pueblo de Israel. Así que eso es lo que podría comentar, hermanos, sobre el tema. Muchas gracias, pastor. Hermano Milcar, para ya ir puntualizando algunos temas ya rumbo hacia el final, hablabas acerca de la soberanía de una nación, lo cual nos parece completamente importante. Sin embargo, uno de los temas álgidos ahora, la conversación sobre el retorno de ayuda internacional como la DEA, por ejemplo, para luchar contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Pareciera un tema que no incumbe a la iglesia, pareciera un tema que no nos atañe a nosotros. Sin embargo, creo que como iglesia podemos asumir una postura al respecto, el poder permitir que naciones puedan venir a ayudarnos a nuestra seguridad, obviamente por la falta de institucionalidad de las nuestras, ¿no? ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, pastor, hermano, el retorno de la DEA? Si es que se da, obviamente. Claro. Mire, ese es un tema que hay que estudiar a profundidad, pero yo les puedo decir que la ausencia de la DEA en muchos países lo que ha ocasionado más bien es que se profundice la delincuencia, que se profundice más bien el narcotráfico, el consumo de droga en las sociedades. Y bueno, pues no es coincidencia tampoco, como les venía diciendo hace un momento, que estos países donde se ha logrado implementar el socialismo del siglo XXI y donde han logrado instrumentalizar al indigenismo como herramienta política o discurso político, pues no es coincidencia que haya sido donde menos acceso le hayan dado también a la DEA, ¿no? Porque está directamente esto relacionado con el terrorismo, está directamente relacionado con el narcotráfico. No es un secreto que en Bolivia, por ejemplo, exista un financiamiento bastante fuerte a lo que es la producción, ¿no? de lo que en este caso nosotros conocemos como cocaína, ¿no? Entonces es bastante difícil de entender o de explicar solamente en una sesión, pero creo que ya es bastante evidente, ¿no? Los vínculos con el narcotráfico que existen en Bolivia, que existen en Colombia, que existen en el Ecuador, y cómo esto se ha suscitado con más fuerza durante estos últimos 20 años. Ahora, como les decía hace un momento, creo que hay que profundizar mucho más en cuáles han sido también las falencias de la DEA previo a que se los expulse, ¿no? Entiendo que también ellos dentro de su estructura han tenido muchos problemas, mucha intromisión de agentes externos también que han debilitado la institucionalidad de la DEA, ¿no? Como del mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que el ex embajador de Bolivia en el periodo previo a Evo Morales no había sido nada más y nada menos que un espía cubano, ¿no? Y que ahora está justamente cumpliendo condena. Entonces existe esta posibilidad de que haya fallas institucionales internas en también estos gobiernos externos o estas instituciones de gobiernos externos como es la DEA. Entonces, para mí es importante que haya un cambio porque las cosas no se están manejando bien desde la FELCN, ¿no? Nosotros somos considerados más bien como un país donde se accede libremente a la compra de drogas a un precio económico, un país donde hay tráfico de este estupefaciente también y donde hay, obviamente como en toda cadena de
de crimen y de actos delictivos, también se presentan otros crímenes producto del narcotráfico, ¿no? Entre ellos está justamente el contrabando de minerales preciosos, la trata de blancas, ¿no? Y muchos otros más que justamente son sustentados por esto que es la criminalidad y todo en torno al narcotráfico. Entonces, habrá que esperar cuáles son las reales medidas que va a tomar este gobierno. Entiendo que por ahora en el Ministerio de Gobierno han posicionado a personas que tienen vasta experiencia, que incluso ya han ocupado estos cargos hace unos 20 años atrás, y que luego de algunos otros años y preparación en organismos internacionales vienen preparados para enfrentar este problema estructural en Bolivia, que es la inseguridad producto del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que sí es una buena señal que haya un cambio para el ingreso de la DEA, pero que tenemos que tener siempre todas las alarmas para entender que puedan existir estas fallas internas dentro de la DEA, ¿no? Entonces, va a tener que ser un cambio progresivo, un cambio de política, un cambio en el sistema judicial, porque no hay mucho que hacer si tenemos una justicia como la que actualmente hay en Bolivia, ¿no? Totalmente corrompida y dependiente del órgano ejecutivo. Entonces, la DEA no va a hacer mucho si nosotros no apuntamos también a de manera estructural proponer estos cambios en todos los demás órganos, ¿no? Eso, estimado pastor. Muchas gracias. Pastor Álvaro, creo que nuestras instituciones ahora mismo no son vistas con los mejores ojos. Hemos visto corrupción por muchos lados. En ese sentido, se hace o toma valor el que la DEA pueda retornar. Obviamente, se debe de ver algunos aspectos que realmente son importantes. Desde su posición, pastor, ¿esta es una postura quizás pragmática del gobierno? ¿Marca de alguna manera una dependencia con estamentos internacionales? Algo que voy a repetir una y otra vez y intento hacerlo cada vez que me invitan a hablar de estos temas, es repetir de que las dos responsabilidades principales del gobierno, tanto el gobierno central como gobiernos subnacionales incluso, es seguridad y justicia. Esas son sus responsabilidades delante del Señor, las responsabilidades principales, ¿sí? Es una vergüenza y es una prueba clara del tipo de país en el que estamos, en el cual haya personas como Evo Morales a las cuales no se las puede encarcelar, haya regiones en nuestro país en las cuales no puede entrar la policía. Entonces el gobierno, siguiendo los parámetros que Dios tiene para el gobierno, que es que provean una nación segura y justicia en la nación, deben hacer todo lo que esté en sus manos para cambiar esta situación. Si eso requiere que entre la DEA, que entre la DEA. Si eso requiere que entren otros organismos internacionales, que lo haga. Porque es esa la principal responsabilidad del gobierno. Y creo que es esto en algo en lo que nos tenemos que empezar a enfocar más, porque yo sé que muchos estamos muy preocupados por el tema de los dólares y el tema del combustible y de lo económico, pero la realidad es de que el gobierno tampoco puede solucionar esas cosas de la noche a la mañana, solamente puede darnos paliativos, pero lo que el gobierno sí puede hacer hoy, ya, ¿sí? Es empezar a que la justicia, la ley impere en todo nuestro país. Eso es algo que sí ya se puede hacer. Y es algo que sí me agradaba, ¿no? De uno de los precandidatos que hemos tenido, que no llegó a postularse, que no estoy por si acaso diciendo que yo hubiera votado por él o algo así. No sabría decirlo porque no se llegó a esa situación, pero había un precandidato que decía, al momento que yo esté leyendo mi discurso presidencial, ya se van a estar ejecutando todas las órdenes, ya va a estar la justicia funcionando, ¿sí? Estamos a una semana de la posesión. Creo que ya se debería empezar a ver esto. No se debería estar debatiendo si el Chapare va a entrar la policía o el ejército. No, ya debería haber entrado. Bajo mi perspectiva, ya debería haber entrado. Evo Morales ya debería estar ante la justicia. Entonces creo que esto es algo que debemos que exigir, y que el gobierno, si no tiene los instrumentos necesarios, si no tiene el poder necesario, lo cual es triste porque esa es su función principal, ¿sí? Tener el poder suficiente para generar justicia, estabilidad, seguridad en un país.
Pero si la policía no alcanza, si el ejército que tenemos no alcanza, es muy vergonzoso. Entonces busquemos la ayuda que sea necesaria, porque esto es algo que por mandato de Dios tienen que cumplir. Tienen que cumplir. Entonces que hagan lo que tengan que hacer para que de una vez el Chapare deje de ser un territorio dominado por los narcotraficantes y que lo hagan de una vez. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, como dice el hermano Amílcar, en el camino habrá que evaluar muchas cosas, ¿sí? Habrá que evaluar, no negamos de que porque venga la DEA no significa que la DEA sea ahora una institución incorruptible o una institución perfecta, para nada. Va a haber que evaluar todo, va a haber que auditar todo, fiscalizar todo, sí, obviamente, sí. Pero que el gobierno haga lo que tenga que hacer para que de una vez se instaure la ley, la justicia en nuestro país. Bien, quiero agradecer a ambos expositores, Amílcar, así como Álvaro Huachaya, gracias por todos sus comentarios. Bueno, y ya para ir cerrando este espacio que sabemos ameritaría mucho diálogo al respecto, cada una de estas preguntas amerita de verdad poder profundizarlo más. Obviamente no se puede hacer desde un espacio como este, pero sí lo que hemos querido hacer es de alguna manera traer algunos puntos que sean considerados, que sean tomados en cuenta, porque dada la coyuntura en la que vivimos podemos fácilmente ponernos de un lado de la balanza, ¿no es cierto? Así que consideramos que estos puntos son necesarios, importantes para que los consideremos. Seguramente muchos de nuestra audiencia tendrá un pensamiento particular al respecto. Lo que hemos querido como programa es darles algunos puntos para que ustedes los consideren también en su opinión. Para ambos panelistas, no sé si empezamos por el pastor Álvaro, ¿habrá algún punto, alguna pregunta que no se haya hecho, algún comentario que usted haya querido hacer al respecto? Quizás el que no hemos abarcado. Adelante, pastor Álvaro. Bueno, ahora específicamente no se me viene a mente qué más podríamos haber abarcado. Estamos recién a una semana de este nuevo gobierno, así que creo que lo que tenemos que esperar es ver los hechos, ver cómo van a actuar, qué es lo que van a hacer. Como dije, como cristianos, y no me voy a cansar de repetirlo, lo que debemos exigir es que el gobierno cumpla lo que Dios demanda que el gobierno cumpla. Deuteronomio 17, Romanos 13, 1 Pedro, que instaure la ley en el país, que castigue al malo, que recompense a los que hacen lo bueno. Son esas las responsabilidades que Dios le da al gobierno, entonces eso es algo que debemos exigir. Como dije, creo que podemos ver bastante de la gracia común de Dios. Y esto es algo por lo que doy gracias a Dios, porque sinceramente no me esperaba algunas cosas de Rodrigo Paz. Y si han escuchado algunos de mis análisis previos a las elecciones, he sido sumamente crítico contra él y contra Edman Lara, y no me arrepiento de haberlo sido, sinceramente, porque simplemente me he basado en lo que ellos estaban proponiendo, lo que ellos tenían en su propuesta de gobierno, en su plan de gobierno. Pero sí hay algunas sorpresas que me alegra, y como dije, yo veo la gracia de Dios en eso. Pero hay que ver los hechos y hay que orar porque estos hombres lleguen a la salvación como Pablo nos manda. Y la idea de que lleguen a la salvación es de que ellos se sometan a Cristo y puedan promover lo que Dios demanda en su palabra para una nación, ¿sí? Para que prospere una nación. Deuteronomio capítulo 4, si ustedes leen el versículo 5 en adelante, van a encontrar de que Dios le dice a su pueblo: yo les he dado todas estas leyes, todos estos estatutos, para que les vaya bien y para que otras naciones vean cuán justas, cuán sabias, cuán inteligentes son. Entonces Dios le dio a su pueblo literalmente la revelación de cómo una nación debe ser gobernada, con la intención de que eso sea un ejemplo para otras naciones. Entonces lo que debemos hacer como cristianos es confrontar el pecado, orar por nuestros gobernantes, confrontar y criticar aquello que está en contra de la Escritura y rogar por su salvación, porque eso es realmente lo que puede guiarlos a someterse a Cristo y guiar a nuestra nación por un buen camino. Entonces eso podría compartir, hermanos. Muchas gracias, hermano Álvaro. Hermano Amílcar, ¿algún comentario, alguna pregunta que no se ha hecho que desea puntualizar? Adelante. Bueno, en realidad, acá voy a leer un comentario que me mandaban algunos que nos están siguiendo, que bueno, me lo han escrito a mí, no han escrito por Facebook. Dice: sería bueno que menciones en el live que aunque la Biblia, que aunque mencionan la Biblia, esto no significa que estén listos para tomar medidas que honren a Dios, ¿no? Y entonces, creo que eso es, bueno, es algo que ha marcado muy bien Álvaro, algo que se ha dicho. No vamos a tener
en definitiva, creo, a no ser que ocurra un milagro, un gobierno que busque honrar a Dios de manera íntegra, ¿no? Por cómo han llegado al gobierno. Y esto es algo que tenemos que saber reconocer. Han llegado engañando a la gente. Yo entiendo que para muchos políticos expertos, que son pésimos en realidad en lo que refiere a la moral y a la ética, es importante, o es más importante que decir la verdad, engañar, ¿no? Digámoslo así, que el fin justifica los medios. Entonces le han dicho a la gente lo que ha querido escuchar, les han mentido, y una vez en el gobierno, pues obviamente la gente se siente traicionada, y eso te puede traer un problema de gobernabilidad demasiado grave. Entonces, lo que yo me animaría a decirles a quienes están conectados, a quienes tienen este privilegio de estudiar la palabra, ¿no? Y que también han decidido dedicarse a esto y que seguramente van a estudiar durante toda su vida las Escrituras y otros textos que se basan en las Escrituras. Yo procuraría siempre animarles a que no tengan ningún temor en tener una opinión sólida, política, con respecto a lo que sucede en nuestro país, porque eso les va a permitir a ustedes también poder instruir a otras personas en este tema tan importante que es la política, como lo es todo lo que ha sido impactado por el Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio lo cambia todo, como dice Tim Keller, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y cuando las personas entiendan la magnitud y la importancia de un líder que tenga temor de Dios, vamos a tener por lo menos la seguridad de que estamos encaminados, ¿no? Pero por ahora tenemos que conformarnos solamente, tenemos que orar, tenemos que hacer lo que nos dice la palabra. Yo no digo, por ejemplo, porque eso creo que a veces crea mucha confusión, yo no digo que no haya que orar por nuestros líderes, ¿no? Pero también creo que nosotros tenemos que ser conscientes que estamos acá por todo lo que nosotros no hemos hecho. Es como si nosotros le echáramos la culpa a Dios por nuestros pecados, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que tenemos las disciplinas espirituales, tenemos su amor, tenemos la iglesia y también tenemos las promesas en la Biblia para enfrentar todo lo que es en la maldad y el pecado. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa a Dios por nuestro pecado. Lo mismo cuando estamos viviendo justamente hoy el producto del desentendimiento de la iglesia y de sus miembros y de sus líderes de lo que es el ámbito político. Un amigo, por ejemplo, y esto ya como comentario para cerrar, me decía, ¿sabes qué me molesta? Me dice que en mi iglesia hoy recién están hablando de política. Y nunca nos habían hablado antes, pero hoy, cuando para mí es todo tarde, yo lo que les digo es, bueno, hermano, más bien están hablando, ¿no? O sea, y nunca va a ser tarde para mí realmente abordar esos temas. Y siempre busquemos abordar esos temas, ¿no? No porque ignoremos el elefante rosado gigante de la sala, significa que no está ahí. O sea, es un problema latente. Y bueno, la respuesta es simple. La realidad es que Dios ha impactado y a través de su Hijo y a través de su creación todos los ámbitos que nosotros conocemos en la creación. Entonces, todo lo bueno procede de Dios, incluso por gracia común que hemos conversado ahora, que nosotros disfrutemos de la ley, por ejemplo, parte del Corpus Civilis Juris, ¿no? Que ha sido justamente un regalo de la iglesia, de donde parte justamente el derecho romano. Entonces, todo lo bueno que nosotros disfrutamos actualmente de la civilización es producto de la palabra de Dios, ¿no? Como la Biblia realmente y su estudio ha hecho que nosotros podamos desarrollarnos como sociedad. Entonces, mi recomendación es siempre esa, ¿no? Que participemos activamente y que permitamos que el Señor impacte todas las áreas de nuestra vida y sin temor, entendiendo que hay imperfección, siempre va a haber imperfección, pero por lo menos procuremos siempre buscar la verdad, ¿no? Eso, estimado pastor. Muchas gracias. Quiero traer a colación un mensaje de nuestra hermana Irma Ignacia. Dice: la misericordia de Dios hoy día con Bolivia, pero como iglesia estamos llamados a orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y bueno, creemos que como iglesia tenemos una misión, somos llamados a orar, pero también somos llamados a poder analizar con cabeza fría, poder analizar con una mente bíblica también todo nuestro entorno, ¿no? Este programa ha pretendido traer algunos insumos para
para que podamos tener una mejor comprensión de lo que está pasando y para no poder caer en juicios que realmente no sirven para nada, ¿no? Ahora, pastores, ambos, a la hora de un creyente estar informado, ¿cómo debe de hacerlo? ¿Cómo debe evaluar el creyente la información? En el sentido de que muchos de los medios de comunicación, y esto no hay manera de negarlo, tienen alguna tendencia política, ¿no es cierto? Muchos de los medios están a favor de algún tipo de ideología también, y quieras o no, se hace más información o mención a eso. En este sentido, como creyente, ¿cómo el creyente debe de analizar la noticia que consumimos a través de los medios? ¿Cómo debe de hacerlo? Lo escuchamos, Pastor Álvaro. Creo que los creyentes tienen que empezar a investigar más por su propia cuenta y no simplemente basarse en lo que escuchan en Unitel o en ATV o en RTV o en el canal boliviano. Sí, uno tiene que ponerse a investigar qué es lo que ha sucedido, porque como dice el pastor Norman, muchos, sino quizás todos, los canales principales que tenemos en nuestro país probablemente tienen alguna tendencia, sí, o alguna agenda por detrás. Entonces, a mí me ha llamado la atención los comentarios políticos de diferentes politólogos que sí son invitados y se les da plataforma, como Natalia Aparicio, por ejemplo, en la red Unitel, que claramente tienen una tendencia así, pero obviamente no dan apertura a otro tipo de cosmovisión, otro tipo de filosofía política conservadora, menos cristiana, ¿sí? En ese tipo de canales vas a encontrar de que invitan a personas para que les lean las cartas, para que les lean la coca, pero jamás invitan a un pastor a ver qué dice la Biblia sobre estos temas. Entonces, los cristianos, sabiendo esta realidad, lo que debemos hacer es investigar cada vez más, buscar diferentes fuentes. El día de hoy tenemos el Internet abierto, tenemos la inteligencia artificial, donde podemos pedir diferentes fuentes para diferentes noticias. Y creo que también tenemos que buscar medios alternativos con los cuales podamos apoyar nuestro análisis de los acontecimientos. De manera personal, con mi hermana Andrea, tenemos una organización que se llama Una Voz Conservadora en Medio del Caos, donde lo que buscamos es hacer eso, ayudar a nuestro país o nuestra comunidad cristiana a poder evaluar los diferentes acontecimientos desde una perspectiva cristiana, ¿sí? Porque no es suficiente con enterarse de lo que pasó. Lo que el cristiano debe hacer es evaluar por qué pasó, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás de los hechos? ¿Qué es lo que está detrás de lo que está sucediendo? Y entonces creo que como cristianos debemos buscar tener esos medios alternativos. Me alegra que la universidad esté apoyando en esto, y creo que debemos hacer mucho más. Como en Estados Unidos, si haya cosas que sí han podido cambiarse y si el cristianismo ha empezado a tener mucho impacto, es porque muchos cristianos han empezado a involucrarse en lo que es esto, ¿sí? El analizar temas culturales, noticias, temas políticos, sociales, desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva conservadora. Se han involucrado en lo que es la batalla cultural, y en la batalla cultural es inevitable que tengas que evaluar, analizar temas del presente, ¿sí? Desde una perspectiva conservadora cristiana. Entonces los cristianos creo que debemos empezar a apoyar eso. A mí me llama mucho la atención de que hay gente que cree que porque una persona aparece en Unitel ya es autoridad, lo que diga es autoritativo, ¿sí? Simplemente porque aparece en un lugar así, pero luego desprecian a otras personas que tal vez no tienen esa plataforma o esa apertura en ese tipo de lugares, simplemente porque no están ahí, ¿sí? Entonces, creo que los cristianos tenemos que discernir más eso, involucrarnos más. El día de hoy creo que el cristiano que vive desinformado es por negligente, porque no hay excusa, hermanos. ¿Sí? Antes sí, entiendo. Antes no teníamos otra que la televisión y teníamos que cambiar los canales y bueno, lo que había era lo que nos llegaba, ¿sí? Pero el día de hoy no. El día de hoy podemos buscar, podemos investigar, podemos preguntar. El día de hoy tenemos muchas herramientas, así que los cristianos que nos informan y que no buscan evaluar las cosas desde una perspectiva bíblica, creo que es por negligentes, no porque no se pueda hacer, y es eso lo que debemos empezar a promover más en nuestro contexto.
Muchas gracias, Pastor. Hermano Amílcar, si bien algunos medios de comunicación tienen alguna tendencia, sin embargo, por otro lado, las redes sociales también han tomado gran notoriedad, ¿no es cierto? Muchos informan, pero también se cae en algunos excesos y en algunas equivocaciones, generando demasiada especulación. No, hoy se oye, al menos de TikTok se ha vuelto una red donde se especula demasiado, ¿no? Que algunas cisternas estaban vacías y luego qué ha pasado esto otro, hablando de cosas muy subjetivas desde su punto de vista. ¿Cómo hacen las redes sociales a la hora de comunicar a la gente? ¿Cuánto valor deberían tener? Ok, pues bueno, lo positivo de las redes sociales es que tenemos una gama de alternativas para saber qué vamos a poder consumir, ¿no? Comparto mucho que existen diferentes influencers que hoy en día quieren ridiculizar la cosmovisión cristiana, por ejemplo, a pesar de que nunca la han estudiado, no saben de lo que están hablando, pero bueno, a diferencia, por ejemplo, que para hablar de política llaman a un politólogo que tiene sus credenciales, para opinar acerca de la fe cristiana no necesitas ninguna credencial, ¿no? Y dices lo que quieras y dices barbaridades y lastimosamente los medios cubren o le dan palestra a este tipo de personas. Entonces, de los medios tradicionales, muy poco hay que hacer, ¿no? Sería bueno que si alguno de ustedes tiene una oportunidad, tómela de inmediato, o sea, no importa dónde, si es que vas a tener la oportunidad de tú difundir primordialmente lo que es el Evangelio de Cristo, pero a través de cómo impacta a la sociedad, entonces adelante. Yo les diría que tomen el reto. En cuanto a qué consumir en redes sociales, pues sean selectivos, ¿no? Y pues como la palabra o la frase es tal cual ha dicho Álvaro, hay que dar la batalla cultural. Entonces, si hay cosas que realmente con las que no estás de acuerdo, entonces tienes la disponibilidad o la capacidad de poder opinar, de poder comentar, incluso de crear tu propio contenido, ¿no? Generemos opinión pública al respecto. Algo que me da mucha, voy a decir, esperanza, ¿no? Por lo menos es que los jóvenes que han crecido en estos 20 años, muchos se han hecho preguntas, ¿no? Y dijeron, por ejemplo, no, yo no puedo creerme que esta sea la única alternativa, no puedo creerme que el socialismo realmente sea lo mejor para los países cuando estamos viviendo en esta tragedia, por ejemplo, hablando del socialismo, ¿no? Y ellos han adoptado este nuevo tipo de rebeldía, que no digo que sea necesariamente positiva siempre, pero de alguna forma han logrado cuestionarse, por ejemplo, el statu quo, ¿no? Y el statu quo en este caso, además de económico, filosófico, doctrinal, también tiene que ver mucho con la fe y la cosmovisión religiosa de las personas. Hay un statu quo. Entonces, no esperen mucho de los medios tradicionales, siempre van a apuntar ellos a satisfacer al financiador de ese canal. O sea, no hay realmente una responsabilidad en cuanto a la difusión de las noticias. O sea, no confíen y más bien procuren tener estas otras alternativas en redes sociales, y también abóquense mucho, si está dentro de sus posibilidades, a estudiar los antecedentes, ¿no? Estudiar la historia, porque es cíclico. Todo lo que vivimos de alguna manera es cíclico, pero no me refiero a que, bueno, es cíclico, ni modo que hacer, a esperar cuando nos toca después tener una crisis, no, sino que estemos preparados, tratemos de incidir en la historia, que no volvemos a cometer estos errores. O sea, todo esto del intervencionismo, del fracaso de las políticas fiscales expansivas, en realidad ya ha sucedido en la década de los 80, hemos vuelto a caer en eso, y los países pasan por eso porque hay un desconocimiento de la historia también. Entonces, el abandonar la fe, ¿no? El entrar en el laicismo, el criticar el cristianismo, ¿no? En querer caricaturizarlo sin conocerlo, es también producto de este ciclo que se viene presentando durante los años, que probablemente ahora sean mucho más cortos, o probablemente dejen de presentarse de esa forma por las redes sociales, ¿no? Entonces, estudiemos también autores que estén certificados, ¿no? Que sean reconocidos, estudiemos la historia, y en cuanto a qué consumir, pues seamos muy cuidadosos, ¿no? Seamos muy cuidadosos, porque hoy el statu quo, queridos hermanos, sigue siendo anticristiano.
Bien, muchas gracias, hermano Emilcar, hermano Álvaro, muchas gracias a ustedes. Bueno, a nombre de la carrera, a nombre de la facultad, queremos agradecerles a todas las personas que también han participado en este conversatorio, tanto en Facebook como YouTube. Si este conversatorio le ha servido a usted, lo mejor que usted puede hacer es déjenos un like, compártalo también en sus redes sociales. Esto va a permitir que esta difusión pueda tener mayor alcance, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a ambos panelistas, gracias, esperamos que no sea la última vez, sabemos que van a haber oportunidades en las que realmente ameriten un análisis de la coyuntura en la que estamos viviendo. Bueno, quiero agradecerles, Pastor Álvaro, hermano Amílcar, gracias a ambos, si podemos escuchar sus despedidas. Pastor Álvaro, lo escuchamos. Bueno, hermanos, una vez más, gracias por la invitación. Estoy presto para servirles en todo lo que sea necesario en la universidad. Y una vez más, hermanos, creo que estamos viviendo un tiempo en el cual podemos reconocer la gracia de Dios en nuestro país, la gracia común de Dios en nuestro país y la gracia general, por un lado. Pero si bien tenemos algunos atisbos buenos del nuevo gobierno, eso no significa que eso sea suficiente. Y como cristianos debemos seguir proclamando el Evangelio y todo el consejo de Dios en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, como cristianos tenemos el derecho y el deber de proclamar, de confrontar el pecado donde lo veamos, incluso si es en nuestros gobernantes, orar por su salvación y demandar que se sometan, que se sujeten a Cristo. Y hermanos, les animo a tomar eso en cuenta. Oremos por Edmar Lara, oremos por Rodrigo Paz, critiquemos todo lo que haya que criticar. Aplaudamos lo que haya que aplaudir en la gracia común de Dios que haya sobre ellos. Así que eso, hermanos, y una vez más, muchas gracias. Es un agrado compartir con ustedes y presto, hermanos, para la siguiente ocasión. Muchas gracias, hermano Álvaro. Hermano Amílcar, escuchamos su despedida. No, agradecer por el espacio. Creo que lo que necesitamos es que cada vez tengamos más oportunidad de tener estos conversatorios, de hablar acerca de estos temas que son tan relevantes. Nuevamente, confiemos en que el Señor cuida de sus hijos. Yo realmente he comprobado en carne propia que tenemos un Dios milagroso, un Dios que nos sostiene, y que si nosotros nos alineamos a su voluntad, buscamos obedecerle y entendemos que no debemos despegarnos de Él. Bueno, lo lindo es que Él tampoco se despega de nosotros, pero si nosotros, voy a decir, cumplimos en obediencia con lo que el Señor quiere, entonces tengamos la fe y la certeza de que Él va a estar acompañándonos. Y con respecto a lo que les venía recomendando, y siempre lo digo, es no nos desvinculemos de nuestra responsabilidad con respecto a exigir que nuestros gobernantes realmente cumplan con altos estándares de moralidad y que incluso sus políticas también den buenos resultados. No nos sentemos de brazos cruzados esperando que las cosas se den. O sea, no traigamos falsa espiritualidad para decir Dios está en control, cuando tú también, o sea, siempre va a estar Dios en control, pero tú también juegas como ciudadano, como boliviano, un rol muy importante dentro de lo que es, por ejemplo, que se lleven adelante las políticas gubernamentales correctas, ¿no? Me gusta mucho la frase de C.S. Lewis en Mero Cristianismo, que habla acerca del pecado en realidad, pero que dice, le disparas al caballo en la pierna y luego te sorprendes de que no termina la carrera. Eso es prácticamente es lo que pasa con nosotros, ¿no? Entonces nos desvinculamos, nos desentendemos, nos dormimos en nuestras laureles y luego esperamos que las cosas cambien. No volvamos a cometer ese error. Vamos a seguir insistiendo en eso, por lo menos de mi parte sé que lo ha hecho de manera espectacular en varios cursos el pastor Álvaro. Está dando también la batalla desde donde está también el pastor Norman, de igual manera lo hace espectacular. No claudiquemos y que todos los demás hermanos también entiendan que jugamos un rol muy importante en el desarrollo también de nuestros países, ¿no? Eso, querido pastor, y muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los que nos han acompañado
hasta ahora, en nombre de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, la carrera Liderazgo Pastoral, estamos agradecidos con todas aquellas personas que nos han seguido hasta el día de hoy. La siguiente semana, si el Señor así lo permite, estaremos nuevamente en el mismo horario, llegando a sus dispositivos con otro programa que estamos seguros que también le va a ayudar bastante, ¿no? Hemos querido traer unos puntos que son importantes para que sean analizados, así que nuestra humilde opinión es que usted la considere a la hora de emitir algún juicio y podamos realmente hacer un juicio correcto de lo que significa este nuevo gobierno, de manera que podamos vivir acorde a ese pensamiento. He sido algunos de los objetivos de este programa, esperamos que ha sido de bendición para todos ustedes. Nos despedimos de todos ustedes esperando la siguiente semana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Álvaro. Muchas gracias, hermano Amílcar. Dios los guarde. Bendiciones.